Hola amigos, nuevamente aquí con un nuevo tutorial, ahora de modo carrera. Si quieres empezar desde el principio y no tienes ni idea de cómo se maneja el modo carrera del nuevo FIFA 21, pues aquí te lo vamos a explicar de manera rápida y sencilla. Así que vamos a empezar. Ya una vez que hayas modificado tu entrenador, vienes aquí a la configuración y eliges a un equipo que tú quieras dirigir. En este caso voy a seleccionar el Barcelona y nos da como tal la configuración. Ojo, esta configuración solamente se va a permitir modificar solo una vez. En este caso te permite modificar como tal la moneda, como tal las negociaciones, ya sean rigurosas, que sean de manera libre. Esto ya lo había explicado en algún video anterior. Aquí te dejo la tarjeta por si no sabes de qué estoy hablando, del tipo de negociación. Y la toma de posesión financiera, también esta ayuda solamente se puede usar una sola vez y es al comienzo del modo carrera. En este caso voy a dejar los 500 millones de euros y pues ya totalmente aquí ya dejamos, pues queremos el periodo de transferencias que empiece desde el principio, que a nosotros nos gusta empezar a fichar desde el comienzo del modo carrera. Lo dejamos activado. Si quieres empezar el modo carrera sin las plantillas, sin tú empezar a fichar, pues lo desactivamos. En este caso lo vamos a activar, ofertas internacionales que nos empiezan a llegar, y aquí el tiempo, que esto pues prácticamente es algo que pues sí vas a poder modificar a lo largo del modo carrera. Es lo único que vas a empezar, porque vas a poder modificar. Ya ahí en fuera nada más. Ya una vez empezado el modo carrera te va a preguntar qué clase de pretemporada quieres. Aquí vamos a hacer una recomendación. Prácticamente hay clubes que sí es recomendable que jueguen la pretemporada. ¿Por qué? Porque les da presupuesto extra. En este caso les da 10 millones, les da 12 millones, prácticamente 12.5 millones de euros, perdón. Y si eres ya uno de los clubes que ya tiene presupuesto, en este caso que yo ya tengo presupuesto regalado de 500 millones de euros, ya no es necesario, porque prácticamente lo único que vas a conseguir es que tu jugador o tus jugadores se lesionen. Así que no es recomendable si ya tienes dinero. Si tú quieres probar a lo mejor tu alineación y no te importa a lo mejor igual lo económico, a pesar de que ya lo tienes, pues igual no es recomendable, simplemente para ver las plantillas. Pero ya una vez aquí vamos a empezar como tal con las expectativas del club. Obviamente son cosas que pues la directiva te empieza a encargar para que tú dirijas a lo largo de las temporadas o de la temporada que estás contratado. Es muy importante irte directamente a atacar a las que están de manera crítica, como es por ejemplo la exposición de la marca, éxito continental, que es ganar la UEFA Champions League, y el éxito nacional, que es ganar el título de liga y el título de copa, que estos ya prácticamente irán creciendo tu calificación como director técnico y harán que pues te mantengas una temporada más al cargo del club que estás. Ya si te vas, ya si quieres trabajar en estas, pues igual se respeta, igual irá mejorando tu calificación como entrenador, pero sí te recomiendo que te vayas directamente a estas, que son las que tienen más peso para que tú conserves tu empleo como entrenador. Ahora, para el lado del reclutador, para que el reclutador cumpla con sus funciones y pueda cumplir trayéndote jóvenes promesas, es recomendable a lo mejor contratar un reclutador que tenga un poco más de opinión que de experiencia, que eso te va a permitir que pueda traerte más figuras a tu equipo, y pues en lo económico pues te cuesta menos contratar pues un reclutador de esta forma. Yo en lo personal también luego me espero a que tenga tanto 5 de experiencia como 5 de opinión, pero eso que te va a llevar más adelante que gastes más presupuesto. Pero en este caso pues no nos duele tanto porque tenemos un presupuesto alto, pero también en este caso también no contamos con esas cualidades del reclutador. Así que vamos a dejarlo y vamos a seleccionar a vamos a decirle que sí. Ya que estamos aquí, es muy importante saber ¿qué jugadores necesitas para que mandes al reclutador? Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba? Tú te ibas a un país en específico. Yo recuerdo que antes en México salían bastantes porteros de muy buen potencial. Ahora ya no es así. Ya, pues ya te arriesgas prácticamente en donde quieras. Ya en donde sea puedes encontrar jugadores de gran potencial. En este caso, pues yo voy a mandarlo aquí a mi país, a mis paisanos. Vamos a ir a reclutar a algunos mexicanos. Tú ya le escoges prácticamente la duración del tiempo que esté ahí reclutando. Yo normalmente lo mando 9 meses para que me dé cada mes, durante 9 meses, jugadores. Y pues ahora es importante saber que dentro del FIFA 21 ya cuentas como tal con algunos jugadores ya reclutados anteriormente, así que ya tú puedes echarle mano
de algunos jugadores y tomar y elevarlos como tal a la cantera. Es muy importante saber qué tipo de jugadores elevar o subir o ascender al primer equipo. Yo también ya hice un video sobre esto, cómo identificar a los jugadores que puedes directamente ya ascender al primer equipo. Aquí también dentro de este video dejo la tarjeta para que si tienes alguna duda de cómo escoger a jugadores promesa, pues vayas a este video. Pero bueno, aquí prácticamente ya bajo mi experiencia ya tenemos aquí a un joven promesa que es el señor Rodrigo, que es portugués, tiene 65 de media y un potencial de 94. Así que posiblemente pudiera llegar a ser una gran, tiene un gran rasgo como de una figura importante. Y pues aquí ya tú prácticamente vas a ir midiendo y viendo qué jugadores te van sirviendo, ¿no? Para la red de transferencias es muy importante también conocer qué posiciones te hacen falta para poder iniciar el reclutamiento de los jugadores que te permitan traer pues ya mucho más facilidad jugadores, ya no tengas que estar buscando liga por liga. Yo lo que hago normalmente es buscar en esta sección de 6 cuadros, es agarrar y decirle, ¿sabes qué? Tráeme un delantero. Aquí en vez de decirle cualquier posición, o sea, a lo mejor tráeme un lateral, le vamos a dar en vez de otro delantero, me vas a traer un mediocampista. O sea, hay que cambiarle, hay que variarle para que pues no te traigan solamente jugadores al azar. Tú eliges alguna posición y pues ya sabes que a lo mejor más adelante pues te vas a dar a la tarea de que pues ya dentro de esas secciones de los cuadros, ya más adelante si tú te vienes a esta sección, ya vas a encontrar delanteros, laterales, medios ofensivos o defensas centrales. Ya no tendrás que buscar posición por posición, y esto ya se te facilita ya a la hora de fichar. Y como te decía, prácticamente hay algunos jugadores que ya cuentan con ya sus rasgos. Ya tenemos aquí las características, en este caso de Raúl Jiménez, hasta inclusive si tiene algún rasgo. Pero si bajamos aquí con Santiago Jiménez, no vamos a encontrar absolutamente nada de información. Esto se va a ir dando cuando ya el reclutador te permita dar un poquito más de información, y pues también a la larga pues tú puedas ver cuánto vale el fichaje, porque en este caso pues tú ya te permitirías saber si gastas un poquito más, un poquito menos, ya calculando cuánto te va a costar el jugador y no te gastes de más millones que pudieras ocupar en otra parte. Si quieres como tal que el jugador empieza a crecer su potencial, es muy importante empezar un plan de desarrollo. El plan de desarrollo te va a permitir que sus estadísticas suban. Y aquí pues ya te vas a ir dando cuenta, vas a ir midiendo, vas a ir, en este caso por ejemplo mediocampista lateral, te vas a ir dando cuenta que sube un poquito más en pases, como son visión, centros, pase largo. Pero si te vas aquí en centro, en creador lateral, empiezas a notar que ya tiene un poquito de crecimiento en otros lados o en otros tipos de características. Pero también es muy importante que te des cuenta que también, dependiendo de la posición en lo que quieras mejorarlo, es el tiempo que te va a costar en semanas. En este caso, por ejemplo, si lo dejamos en balanceada, lo dejamos como está predeterminado, se va a terminar tardando 24 semanas. Y si nosotros lo ponemos, por ejemplo, en mediocampista lateral, se va a terminar tardando 17 semanas, pero el crecimiento va a ser un poquito menor a lo que pues igual obtenemos con balanceada. Ahí sí, ya es cuestión de que lo que queramos nosotros como tal en el jugador. De igual forma, si lo queremos cambiar de posición, le damos como tal en L2 o en R2 y nos va a dar como tal las posiciones que este jugador irá obteniendo, igual las características que pudiera obtener a lo largo del aprendizaje que obtenga en el cambio de la posición. Y de igual forma van a ir cambiando las semanas que se van a ir tardando. Si se va convirtiendo a lo mejor en medio ofensivo, se va a tardar 4 semanas, a lo que se puede tardar en convertirse en medio defensivo, que son 235 semanas. Ahí sí, ya tú empezarías a ver qué es lo que te conviene, si lo quieres como medio ofensivo o como medio defensivo, y pues el tiempo que te puedas dar. Por otro lado, empieza como tal los entrenamientos. Muchos pensarían que el entrenamiento hay que estarlos jugando 1 a 1 cada semana. Por ejemplo, aquí las situaciones defensivas no lo he jugado. Por ejemplo, si yo le pongo aquí en simular, es obvio que me va a aparecer una D. ¿Por qué? Porque no tengo como tal algún entrenamiento
ya empezado con este, pero si por ejemplo yo juego como tal el ejercicio, voy a obtener una A, o sea, es prácticamente la calificación que tú saques al concluir el ejercicio, y esto te va a permitir que semana con semana, cuando se repite por ejemplo el regate dentro de la zona, obtengas la misma calificación. Ya no es tan necesario que tú estés jugando los ejercicios cuando ya tuviste algún entrenamiento con este, y seguirá conservando la misma calificación que se obtuvo al principio de cuando lo empezaste a hacer. Otra de las innovaciones de FIFA 21 es el estado de ánimo que puedes modificar conforme a las decisiones que tengas tú como entrenador. En este caso puedes subirla de dos formas. Una es obviamente te van a ir llegando algunas conversaciones con algunos jugadores. En este caso me va a dar la bienvenida. Ahora sí que dependiendo de lo que tú le respondas va a subir su estado de ánimo o bajando dependiendo de lo que le hayas contestado. O aquí por ejemplo te viene como tal el estado de ánimo. En este caso Lionel Messi está conforme, pero a lo mejor tiene alguna molestia, ya sea en rendimiento del jugador, el tiempo de juego no está como tal contento con el tiempo que le estás dando dentro de la cancha, o el contrato que tiene. Ya dependiendo de las modificaciones que tú le hagas al jugador, pues este jugador va a ir cambiando o no, pues este tipo de estado de ánimo a lo largo del tiempo. Y esto prácticamente es todo lo que tienes que saber de FIFA 21 modo carrera. Así que alguna cuestión o alguna duda que tengas, déjame aquí en los comentarios y con mucho gusto yo te la contestaré. Y pues estaré subiendo toda clase de videos de tutoriales sobre este juego. Y pues no olvides suscribirte, regalarme un like y comentar aquí qué te parece toda esta clase de videos.